¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Esto es En Nombre de la Ley. Un miércoles más a las 5 de la tarde tienen una cita con nosotros para poder discutir cuestiones de política, cuestiones legales con respecto a la familia, con respecto al derecho a la igualdad y también a la defensa de la infancia. Hoy tenemos un tema bastante interesante sobre el vicariato. Más bien lo hemos denominado el sicariato feminista. La ideología feminista radical ya es parte de Latinoamérica y de alguna manera ha conquistado, ha invadido todo lo que tiene que ver con las cuestiones judiciales y en especial cuando se trata de una pugna, de una cuestión de litigio entre un hombre y una mujer. Es así que nuestra ministra de la Mujer en Perú no pudo definir de qué se trataba el significado de la mujer. Es decir, en cuanto el Congreso se le emplazó y le preguntaron, señora ministra, ¿qué significa ser mujer? Ella no pudo definir. ¿Por qué? Porque la ideología está de por medio, es decir, la ideología feminista. No es una novedad y tampoco es una cuestión atípica el referirnos de este modo al sistema de justicia. Forma parte ya de nuestra justicia peruana esta perspectiva de género, que inclusive en el Perú tiene una comisión denominada Comisión de Género en el Poder Judicial. Y desde ahí se imparte la ideología feminista radical. Esa ideología que defiende los extremos o los extremismos de muchas mujeres que aducen estar luchando por su libertad. Hoy vamos a hablar un poco de la OEA, de la Corte Interamericana. Veíamos en la semana que en el Congreso de la República estaban denunciando ya que la Corte Interamericana tiene un sesgo ideológico muy marcado en favor de la clase política de la izquierda. Patricia Juárez denunció el día de ayer justamente este tipo de intromisión y este tipo de sesgo de parte de la Corte Interamericana con respecto a la política peruana en las mismas instituciones estatales. Entonces, la Corte Interamericana es un brazo de la OEA y la Corte Interamericana hoy mismo ha trazado ya políticas supuestamente en igualdad para la mujer y el hombre. Políticas que poco a poco han ido avanzando, poco a poco han ido avasallando derechos constitucionales, no solamente en Perú, sino en Argentina, México, Uruguay, etcétera. Pero hay países que son sumamente emblemáticos. Es el caso de México, que actualmente ahora la justicia se ve de alguna manera acechado por una cuestión de legislación llamado vicariato o vicario. Habría que definir, y para ello nosotros hemos invitado hoy, hay tres importantes invitados, que tienen que ver con el activismo pro vida y defensa de la infancia y la real igualdad en México. Más adelante vamos a ver de quién se tratan nuestros invitados, justamente en alusión a esta ley que ahora mismo en México ya se está legalizando de manera descarada frente a la clase política de supuesta derecha y a la vez también de supuesta defensa de la vida, de la igualdad ante la ley. Habíamos visto que la ley 3036-4 en sus modificaciones, inclusive el año pasado, la ley 3036-4 tuvo una modificación. La ley 3036-4 es la ley de género en el país y hay una fijación en esta palabra del género. Ahora, esta fijación se ha impuesto a través de esta ley 3036-4 desde el Ministerio de la Mujer para todo el Estado peruano, para todo el sector estatal. Automáticamente esta palabra ya es una especie de emblema con respecto a la jurisprudencia que se va creando. Es así que se ha ido creando acuerdos plenarios, reglamentación con respecto a la ley de género. Y muchos de nosotros nos preguntamos, y en repetidas veces en este programa hemos visto de qué se trata la ley de género. La ley de género es el preámbulo para la ley de identidad de género. ¿Qué significa la ley de identidad de género? Que a través del Estado peruano se va a obligar a respetar,
a aceptar, a asumir que el autopercibido transexual, si desea ser mujer, siendo varón, puede ser mujer y le van a dar un DNI. Pero lejos de darle un DNI, es decir, un documento de identidad a través de la RENIEC, también se piensa, y creo que es el siguiente paso, después del DNI, es justamente el poder darle beneficios y bonos a través del Estado peruano, y de ahí vienen los negocios de la izquierda o la nueva izquierda llamada progresismo. Es así que en Argentina y en Uruguay se hormonizan a estas personas que se autoperciben algo diferente a su sexo biológico. ¿Para qué? Para que puedan estar más conformes y de esa manera el Estado conquista un público o ciertas clases políticas. Entonces adormecen la mente de la gente y sencillamente van creando jurisprudencia justamente para crear todo este caos, esta lucha de clases, que no es otra cosa que la teoría marxista, exacerbar las contradicciones. ¿Para qué? Para crear el caos. Y finalmente en el caos, ahí es donde el robo campea en la clase política, no solamente peruana, sino hemos visto que inclusive en Argentina se les está complicando el poder limpiar todas estas disposiciones legales progresistas de nueva izquierda. Una tarea bastante difícil para el actual presidente Milei. Vale también mencionar que en estas semanas hemos tenido una premiación en el Poder Judicial de un concurso de supuestas buenas prácticas en materia de resoluciones judiciales con enfoque de género, como si la perspectiva de género fuera una cuestión constitucional de igualdad. En realidad, como lo pintan y como lo venden y finalmente como capacitan, pareciera que están luchando en favor de la igualdad. Pero lo que nosotros ya hemos descrito aquí y ya hemos emitido aquí es que esa perspectiva de género no tiene nada que ver con la igualdad, sino más bien con la desigualdad. Al favorecer a una de las partes en un juicio, lo que se genera es desigualdad, no igualdad. Este concurso de buenas prácticas de perspectiva de género, emitido desde la Comisión de Género del Poder Judicial, ha celebrado una premiación donde se han condecorado a 3 expedientes donde justamente tiene que ver con la ideología feminista radical y también con este lobby LGTB, para poder lograr justamente la ley de la identidad de género, que le dé la posibilidad a todo autopercibido tener un DNI y automáticamente un hombre podría reclamar su DNI de mujer si es que lo desea. La resolución con respecto a este expediente es bastante curioso porque se celebró con audiencia única, es decir, solamente con una audiencia automáticamente se logró crear jurisprudencia en favor de esto para luego sembrar este precedente y luego para que los autopercibidos o la gran comunidad LGTB puedan reclamar su DNI o su derecho a tener una identidad de mujer si así lo desean. El problema es hasta qué punto podemos permitir las autopercepciones. Hemos visto que en el caso de Europa ya hay comunidades grandes de autopercibidos animales, de autopercibidos vegetales y en lo que deseen en realidad. ¿Hasta qué punto vamos a desnaturalizar los dispositivos legales en nuestro país? ¿Vamos a permitir esto? ¿Vamos a seguir copiando y pegando lo que van produciendo otros países, obviamente con fines comerciales, porque un autopercibido, es decir, alguien que recibe hormonizaciones por parte del Estado, no es que en las hormonizaciones le cae del cielo. Automáticamente lo que hace el Estado es usar los impuestos de todos para que finalmente se generen órdenes de compra y se genere todo un aparato burocrático para poder favorecerlos con hormonizaciones y otros beneficios que reclamen estas poblaciones o estas comunidades LGTB. Regresando a nuestro tema del feminismo y también la premiación del Poder Judicial a estos expedientes bastante progresistas, bastante de nueva izquierda, lo que han hecho es celebrar también un expediente con perspectiva de género que está vinculado al lenguaje de la
los estereotipos de género, es decir, aquel lenguaje que está vinculado más bien a cuestiones más bien de supuestos ideales de las feministas en torno a discriminación, en torno a lo que ellas podrían llamar estigmatización, entre otros detalles más. Entonces, en ese sentido, estos expedientes en realidad han sido una especie de una celebración de nueva izquierda con expedientes sumamente progresistas, con expedientes sumamente feministas, radicales. A vista y paciencia de nuestra clase política de derecha, de nuestra clase política supuestamente de conservadores inclusive. Entonces, el pañuelito celeste es en alusión a justamente el 25 de marzo que se celebró el Día Internacional del Niño no nacido, del bebé por nacer, ¿no? Porque todo peruano debe de respetar al ser humano desde su concepción. El ser humano es humano desde que se concibe y de ahí empieza su gran tarea de poder ir creciendo. Es decir, nosotros no somos humanos desde que nacemos, sino en el vientre de nuestra madre. Bien, eso es con respecto a lo que ha estado sucediendo ahora en el Poder Judicial en torno a estas nuevas ideologías. Hay que estar atentos porque se puede instalar tranquilamente en nuestro país también ideologías tan extremistas como el vicariato. ¿Pero de qué se trata el vicariato? Vamos a hablar ahora mismo, creo que el primer programa que tuvimos en Nombre de la Ley fue justamente sobre el vicariato, es decir, de cómo es que el feminismo radical se instala en la justicia y finalmente termina sesgando la justicia a una de las partes, que vendría a ser la mujer por su condición de tal, y dejando, maltratando y dejando prácticamente sin derechos ni reclamos a la otra parte. Entonces vamos a dar pase a nuestra entrevista de hoy. Hoy nos acompaña Malena Cruces. También está la otra señorita activista, Saharet Alicia Mendoza, y también vamos a tener al abogado Rodolfo Ruiz Vega desde México. Los tres mexicanos, ¿no? Hoy nos vamos a conversar prácticamente con una visita bastante mexicana. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias, Vero. Gracias. Gracias, Verónica. Saludos. Qué gusto. Saludos desde Perú. La verdad, para nosotros es todo un honor tenerlos acá a grandes activistas internacionales en defensa de la infancia y la real igualdad. Vamos a empezar con Malena, pasamos con Saharet y en ese orden con el doctor, el licenciado Rodolfo Ruiz Vega. Malena, ¿qué es el vicariato? ¿Qué es el vicariato y por qué nos tendría que importar a los peruanos el vicariato? Bueno, mira, lo que yo he percibido en estos años, Vero, la violencia vicaria, como aquí la han descrito la disque fundadora, la creadora de esto, Sonia Bácaro, es lo mismo que alienación parental, solamente que aquí quien la puede ejercer es el hombre hacia la mujer, usando a los hijos o cualquier otra persona, objeto o animal o mascota que la persona quiera. Entonces, por medio de esos es hacerle daño psicológica, económica, física, todos los daños que pueda crear la mujer en su mente. Eso es una violencia hacia ella, pero no es al revés. La mujer no lo puede ejercer hacia el hombre. Por eso es tan delicado, porque aquí ya prácticamente en la ley ya sale una víctima y un victimario, ¿sí? Ya no hay necesidad de un juicio, porque ya no tienes para presentar pruebas, no tienes que presentar testigos, y la otra parte ni siquiera se puede defender. Entonces, imagínate cuántos artículos de la Constitución está violentando. Y sin embargo, los ministros de la Corte insisten en que es constitucional. Es una aberración, prácticamente, que nos quieren ver como estúpidos. Ellos saben perfectamente que, porque tú lo comentas esto con cualquier abogado, y aquí tenemos a uno, pero magistrados, jueces, todos los que tú puedas, hasta ahora todavía,
te dicen, no, eso es inconstitucional, no puede pasar. Pues ya pasó aquí en México, y pues por más que estuvimos así presionando, pedimos audiencias y todo conforme a derecho, fue imposible, no nos escucharon. Y lo que vemos es que ahora se va a juzgar no conforme a derecho, sino conforme a capricho de mujer. Todo lo que quiera, pero solamente un grupo especial de mujeres. Porque yo en mi caso de abuela, si yo no viera a mis nietos y pongo una denuncia abro un expediente para promover el poder verlos, ya sea en un centro de convivencia o donde diga la juez, eso puede ser acusado de violencia vicaria, porque estoy molestando a la madre de ese niño por medio de mi nieto, y yo estoy, o sea, el exmarido sigue molestándolo por medio mío. O sea, siempre va a ser ella la víctima. Entonces, por muchos casos que las madres son las violentadoras hacia los hijos, eso tenemos hasta en encuestas, hay estadísticas que salen que los niños han sido más violentados por las madres que por los padres. Entonces, esos niños quedan en total estado de indefensión. Y pues los niños, otro de sus derechos es a convivir con papá y mamá. Pues aquí ya solamente es la madre es la que puede estar con el niño. Claro. No sé si te queda claro, pero sí, bueno. Muy bien. Sí, Malena, definitivamente es una de las banderas del feminismo. Acá en algún momento, cuando se peleó la ley de custodia compartida o tenencia compartida, aparecieron estos grupos feministas a decir que esa ley de tenencia compartida obviamente estaba violentando a o era violencia vicaria. Fue por primera vez que escuchamos ese término del vicariato, y que estábamos violentándolos vicariamente a ellas. ¿Por qué? Porque había una tenencia compartida. Y en realidad en mi país sí se aprobó la ley de tenencia compartida, la modificatoria de los artículos del Código Civil en beneficio de los niños, de la infancia, porque la infancia es el que está de por medio, más no la mujer ni el hombre. Entonces, en el derecho de familia, en realidad como activista, Saharet, es importante que se pueda recalcar que el feminismo hoy, el feminismo como lo estamos viendo ahora, aduce que las mujeres son siempre víctimas y que los hombres son siempre los malvados y villanos. ¿Qué asidero tiene esto? ¿Esto es real? ¿Cómo lo ven desde México? Mira, para empezar, Vero, la verdadera deuda histórica la tenemos con la niñez, no con las mujeres. A mí nadie me debe nada, y la deuda histórica la tenemos con la niñez. Y lo estamos viendo ahorita con este tipo de ideologías que son totalmente negacionistas de la ciencia, que se están convirtiendo en dictadura, en donde se está criminalizando no solamente al varón padre responsable, sino también a todas las mujeres de la línea paterna. Se está poniendo como un oasis de que es lo mejor para las mujeres, o que va a ser la mejor ley para las mujeres, y no es así. Se está engañando a la sociedad y a las mujeres, porque esta ley también criminaliza a las mujeres que pertenecemos a la línea paterna. Pues pasamos a ser mujeres de quinta, nuestros derechos no valen. También ahorita que mencionaste lo de la cuestión de custodia compartida, que en su país la aprobaron, con esta ideología, si la llegan a aprobar en tu país, pues ya se va a derogar esa ley de custodia compartida, porque también es considerado violencia vicaria si algún varón padre pide custodia compartida. Entonces, si un varón padre responsable pide una custodia compartida, está, al menos aquí en nuestro país, está legislada como violencia vicaria, o como lo quisieron disfrazar con otro término y por interpósita persona, que es lo mismo. Es como se dice vulgarmente, es la misma gata pero revolcada, es lo mismo. Y entonces también lo consideran como custodia compartida, violencia vicaria. Esto también, si un varón padre quiere tener mayor convivencia con sus hijos, también lo consideran como violencia vicaria o por interpósita persona, porque la ministra Yasmín Esquivel, que es ministra de la Suprema Corte, incluso hizo un video que te lo compartí para que, si no, después se lo compartas a tu auditorio para que vean de lo que estamos hablando y la gravedad de esto.
que ella misma dice que si un varón pide la custodia compartida o convivencias, mayor extensión de convivencias con sus hijos, eso es violencia vicaria. Imagínate la gravedad. También pierden, solamente con el dicho de la mujer, pierden los varones padres la patria potestad de por vida, sin oportunidad de volverla a recuperar. Imagínate, va a tener un delincuente, un mafioso, más derechos que un varón que sea denunciado por hechos falsos, por violencia vicaria. No se necesita ni de psicólogos ni de nada, simplemente del dicho de la mujer para que pasen a criminalizar al varón y le quiten hasta la patria potestad de por vida. Y la parte que más alarmante que es para nosotros, los activistas, es que todavía la alienación parental, bueno, se penaba al progenitor que violentaba de esa forma a los menores. Pero aquí en la violencia vicaria o por interpósita persona, al menor lo dejan como segunda víctima y como primer víctima únicamente a la mujer madre. Y eso es totalmente violatorio de derechos humanos de la niñez, propaga odio al varón y anula presunción de inocencia. Entonces, imagínate si aquí le están quitando al varón espérame, lo que ahorita se me que tocaron aquí, perdón. Le están quitando la patria potestad, luego aparte le están dejando en segunda víctima al menor. Imagínate, es alarmante que al menor lo estén dejando como objeto, permítame tantito. Sí, mi amor, ahorita permíteme. Se entiende Sí, mi a amor, la sí, mi amor. perfección. Perdón, es que está aquí mi sobrinita y me estaba preguntando algo. Sí, se entiende a la sí, perfección, sí, Sajaret. Sí, cómo dejan al efectivamente. menor como segunda víctima y es totalmente violatorio eso. Entonces, es lo que nosotros estamos dándole voz a la niñez porque no queremos tener más Lucios Dupoy como lo que sucedió en Argentina. Sí, justo iba a mencionar el caso de Lucio Dupuy, pero recordemos que dentro de nuestros países hay un sinfín de casos similares a Lucio Dupuy, solo que están silenciados, están totalmente callados por los medios de comunicación, por los mismos políticos que no se atreven, callan o en todo caso se vuelven cómplices de la otra parte. La parte jurídica, doctor Rodolfo Ruiz, es importante recalcar que este tema del vicariato o la ley vicaria que solamente favorece a la mujer en cuanto es madre, anulando al padre por completo, ¿es constitucional en México? ¿Esto está ligado a su constitución o qué es lo que ha sucedido? Pues lamentablemente me gustaría contestarte como bien antecedía Malena, que hace 2 años podríamos literalmente confirmarte que va en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, como tal cual lo dijo Malena, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país ya validó en 2 acciones de inconstitucionalidad que la violencia vicaria no violenta nuestra Constitución, o sea, no violenta el principio de no discriminación, no violenta el debido proceso, no violenta la presunción de inocencia, no es, también establece algo que es inédito en México, porque usualmente se entendía el principio o el interés superior de la niñez y de la adolescencia sobre cualquier derecho de cualquier adulto, incluido la mujer madre. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece ahora, si bien no lo nombra, pues un interés supremacista hembrista de la mujer madre sobre cualquier derecho del niño. Porque como te decía ahorita Sajaret, no solamente deja indefenso al niño, el niño, como lo interpreta la Corte, ahora lo interpreta al niño como un objeto, un instrumento mediante el cual se puede agredir y violentar a la mujer madre. Esto es lo grave. O sea, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de decir que los niños ya no son personas, sino meros instrumentos con los cuales se agrede a la mujer. Esto, pues en México se viene gestando desde hace 17 años, cuando se instala aquí en México la primera ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el año 2007.
A partir de entonces comienza esta serie de legislaciones siempre a favor de la mujer y evidentemente en perjuicio del hombre, y ahora es en perjuicio de los niños. Porque algo que no tocamos aquí es que lamentablemente el tema de la violencia vicaria o violencia a través de interpósita persona significa que también se van a criminalizar a todos los adolescentes de 13 a 17 años en México. Esto es, cualquier adolescente que quiera defender a su papá, a su abuelita, su derecho de convivir con la familia paterna, pues también pasa a ser un agresor vicario de la madre. Ya no solamente es el instrumento, sino también el agresor directo, y la madre podrá denunciarlo penalmente. En México tenemos justicia penal para adolescentes, entonces estos adolescentes de 13 a 17 años que se quieran defender de su madre por querer convivir con el papá, con la abuelita, con la tía o incluso con sus hermanos, porque también son separados de sus hermanos, pues la madre en México podrá denunciarlo y vincularlo a un proceso penal como adolescente. Y podrá ese adolescente incluso ir a la cárcel porque su propia madre lo considera su agresor. Rodolfo, una consulta. Esta ley vicaria proviene de España, ¿cierto? Porque en la comunidad de Málaga, si no me equivoco, es donde prácticamente se ha anulado la alienación parental. Es decir, una de las formas de poder instalar este tipo de ideologías es el negacionismo, como alguien por ahí lo mencionó hace un momento. El negar, por ejemplo, la alienación parental primero. ¿Por qué? Porque según los porcentajes, por ejemplo, en Perú, en el caso de la violencia contra la infancia, dice explícitamente que es la madre la principal persona que violenta a la infancia en el núcleo familiar. Entonces, lo primero que se hace es negar la alienación parental. Ahora reconocen la alienación parental, pero que extrañamente solamente vendría de parte del padre, pese a que las estadísticas dicen que es la madre quien violenta, ¿no?, más, por así decir, dentro de la familia a los niños. Entonces, la pregunta sería, ¿esto es un dispositivo que lo han instalado desde España o es que de pronto las juristas mexicanas han instalado esto de manera totalmente original, ¿no? Igual, o sea, los antecedentes de las iniciativas legislativas en materia de violencia vicaria en México, efectivamente todas tocan un caso de España, un único caso, ¿correcto? Todas comienzan la presentación con un único caso en España que un padre asesina a sus hijas, ¿no? Lo que se conoce en psicología como el síndrome de Medea, ¿sí? O el grado más alto de alienación parental, ¿no? Donde un padre o una madre asesina a sus hijos, pues para lastimar al otro padre. Lo cual, al igual, en México también tenemos la misma estadística que los niños y adolescentes son más agredidos por su madre que por su padre. En los casos donde asesinan a los niños, a los hijos, también tenemos la estadística que las madres asesinan más a los niños de 0 a 12 años y los progenitores de 13 a 17 años, cuando son más grandes. Pero realmente esta violencia pues la ejerce la mujer contra sus propios hijos. En México tenemos la estadística de los centros de convivencia, que el 86% al 90% de las convivencias que no se llevan a cabo en México son porque la madre tiene la custodia, es decir, la madre no lleva a sus hijos a la convivencia. Además de eso, tratan de justificar en México con casos completamente aislados, porque el tema del concepto de violencia vicaria, como se está manejando en México y en otros países, es demasiado amplio. O sea, violencia vicaria es incluso que tú puedas dañar a la mujer a través de un objeto. En otro estado en México establecen como violencia vicaria que es aquella acción que tú hagas, otra vez como hombre, contra la mujer, a una persona significativa para ella. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ahí se entró en una gran discusión, porque decían, bueno, ¿a qué le llamamos persona significativa a la mujer? Porque persona significativa a la mujer
puede ser un youtuber, puede ser un cantante, puede ser la vecina, puede ser el dentista. Y si tú por alguna razón manifestaste que no te caía bien esa persona, pues para ella es violencia vicaria. Otra vez, violencia vicaria en México es que incluso aunque no tengas hijos, violentes a la mujer a través de una persona significativa para ella. Que es amplísimo el término. O sea, estamos hablando Sí, de que la Suprema una Corte... locura. Sí, Rodolfo, esto es una locura ¿Sí? feminista. Es una locura feminista de punta a punta. Malena, ¿querías agregar algo al respecto antes que se te olvide? Sí, sí, bueno, es que cuando dijeron que en España inició todo, sí, efectivamente, ahí inicia como el laboratorio, pero yo mi teoría, y creo que no es mi teoría, sino lo que he leído, que en todo esto está pensado, una ingeniería social increíble que han hecho, claro, gentes expertas, y son estos millonarios donde está lo que le llamamos la Agenda 2030. Claro, escogieron España, ellos sabrán por qué escogen España para luego transportarla a América Latina, pero así empieza, ¿no? Pero no empieza en 2004, como cuando en España también ahí se legisló por primera vez la Ley Integral de Violencia de Género, que es lo mismo que aquí una vida libre de violencia y todos esos rollos, es la misma. En España fue en 2004, en México fue en 2007, pero se viene inoculando un poco antes, porque esto, como te digo, ha sido planeado poco a poco. Primero, ¿por qué? Porque ¿de qué manera van a bajar la población del mundo sin hacer un genocidio? Entonces, primero tenemos que lavarle el cerebro a la mujer, que ya no tener hijos, tener relaciones mujer con mujer, que hay que salir a trabajar, porque entonces el hijo te quita mucho tiempo, no te desarrollas, tú no sales adelante por el hijo. Entonces tú preguntas ahora a un adolescente y ellos te dicen que prefieren tener una mascota que un hijo. Y lo vemos, ya hay muchas parejas ya no están teniendo hijos, todos tienen un perro y te digo, pero ha sido poco a poco. Empezaron con revistas, fueron inoculando el virus, dijéramos, poco a poco, y luego ya empiezan a hacer las leyes, y ya llega un momento que es tal el cinismo que no importa lo ridículo, no importa lo inconstitucional que pueda ser, va porque va. Y te digo porque la alienación parental, que era, aquí empezamos, yo empecé en 2010, que empecé del activismo, pero ya había un poco gentes antes a mí haciéndolo, como Alejandro Heredia, que tenía ya hasta libros sobre alienación parental. Aquí en Villahermosa, donde yo vivo ahorita, empecé a tratar de que se hiciera una ley sobre la violencia vicaria, alienación parental. Todos estos años nunca lo logré. Igual para la convivencia compartida, la guarda custodia compartida, tampoco lo logré. Sin embargo, la violencia vicaria, aquí fue uno de los primeros, sino que el primer estado donde la presentaron, y 3 años la pude detener, pero teniendo a todos los diputados, a cada uno le dije por qué, les dejé papeles hechos por doctores en psicología, doctores en leyes, por qué era inconstitucional y por qué no era anticientífico, y por eso estuvo detenida. Pero en cuanto los ministros dijeron que era constitucional, ¡pum!, como efecto dominó, se legisló aquí, en Chiapas también, que estaba detenida, y pues creo que ya nada más quedan 2 estados para hacerlo, pero ya viene la federal y vas porque vas. Entonces te digo, no importa lo absurda que pueda ser la ley, ahorita con esta ideologías como es que tenemos que hablar de todas, todes y todo eso, esas aberraciones, pues también las imponen. Al rato vamos a no tener libertad de expresión, y así, poco a poco, van a ir haciendo esto. Sí, Malena. Sí, gracias. Saharet, es importante recalcar como activista que nosotros hemos reconocido, ¿no? En el caso mío como comunicadora, y he reconocido
de manera bastante fehaciente que esto de la desigualdad entre el hombre y la mujer hoy ya no es funcional. De pronto esto era pues en la Edad Media, republicana, etcétera, pero hoy tenemos distintas instituciones estatales que protegen y vamos a decir que impulsan a la mujer y no al hombre, pero aducen que luchan en favor de la igualdad, cuando en realidad lo que están generando es desigualdad. ¿Cómo es en México? Por ejemplo, en mi país está el Ministerio de la Mujer, Centro de Emergencia Mujer, Fiscalía de la Mujer, Defensoría, tenemos Adjuntía de la Mujer, un sinfín. ¿Cómo es en México? Aquí en México prácticamente te puedo decir que es lo mismo. Hay apoyos para la mujer a nivel estatal, federal, incluso municipales. Se le da, hay incluso hasta un salario rosa que lo manejan en el Estado de México. Les dan un ciertos miles de pesos por ser madre soltera. Cuando tenemos aquí en nuestra lucha de activismo, tenemos mucho más casos de varones padres que sufren este tipo de situaciones de divorcios conflictivos y que no les dejan ver a sus hijos. Entonces, totalmente a los varones los dejan desprotegidos y tenemos varones que tienen hijas mujeres y que no les dan la misma atención que lo que fuera una mujer con su hija. Hay una discriminación total. Esto, lejos de ayudar, va a generar más violencia todavía. Porque no, hoy va a haber algunos casos que digan, bueno, entonces a que me acuses falsamente por violencia vicaria y esté de 5 a 10 años en la prisión, pues va a haber algunas personas que pueden decir, pues mejor la mato o mejor, o pase otra desgracia, ¿no? Entonces, esto no va, o si es incluso un familiar de la línea paterna, pues a lo mejor ya se van a hartar y van a llegar a otros dramas con esta ideología y no va a cesar esta violencia, se va a intensificar, pero ¿sabes qué? La violencia se va a intensificar en nuestros menores, porque ellos lo están silenciando completamente con esto y tenemos casos que son agredidos por sus madres y por sus parejas en turno. Entonces ahora hasta estos señores que tienen en pareja en turno o mujeres, porque también como el caso de Dupoy y también aquí en México, en Tabasco, hubo un caso así, muy parecido a de Lucio Dupoy, que mujer con mujer, pues mataron al menor por ser hombre, ¿no? Entonces, totalmente aquí no se está viendo por una verdadera igualdad, no se está buscando un bien común, cosa que nosotros como activistas pro vida, pro familia, nosotros buscamos un bien común donde nuestros menores siempre serán los más beneficiados. Entonces es una falacia todo esto de lo que se está promoviendo a nivel estatal y es preocupante porque me están avisando incluso que va a ser un gobierno totalmente feminista con estos candidatos que tenemos, porque este año va a ser de muchos cambios en nuestro país, se vienen las elecciones presidenciales, entonces yo les invito también a mis paisanos, a las personas todos los mexicanos, que piensen bien por quién van a votar, porque luego se están lamentando, y esto no es nada de que estemos promoviendo algo político, nada, pero ya basta de que también dejemos que nos estemos quejando y no actuemos. Entonces, si tú te quejas y votas por un candidato que es pro muerte o que no buscan bien común, ¿qué nos podemos esperar? Tenemos que actuar como activistas, tenemos que despertar, ya no tenemos que dejar que nos estén dominando esta clase de ideologías, porque se va a venir un caos, o se vienen tiempos muy oscuros que nosotros tenemos que estar más unidos que nunca contra estas ideologías, y por eso a toda la ciudadanía les invitamos a que se unan con nosotros. Se viene una fecha muy importante como nosotros como activistas, que es el 25 de abril, que es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, y este tipo de ideologías como ley vicaria o por interpósita persona violenta totalmente el interés superior del menor. Entonces, por eso es que nosotros estamos convocando a un mitin pacífico en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se viene la solución de 2 acciones de inconstitucionalidad federales
una por el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, donde incluyeron algunos artículos de violencia vicaria, y otra por el decreto federal por interpósita persona. Lo que se llegó a solucionar fueron 2 estatales, que fue la de San Luis Potosí y Michoacán, pero vimos que totalmente hasta le pusieron más esferitas al árbol estos ministros, y pues ahora más o menos pensamos qué panorama se va a venir a nivel federal, pero tienen que escuchar la otra parte porque lo hemos pedido conforme a derecho a los ministros que nos escuchen, y estamos solicitando audiencia pública con todos los ministros, y hasta la fecha que no hemos tenido respuesta. Desde el año pasado, el 22 de noviembre, como lo comentó Male, con la ministra Yasmín, y nunca nos recibió, pero en cambio a las feministas del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria las recibieron no una vez, sino varias veces en sus oficinas, suben sus fotografías sonriendo, abrazándose, cuando nosotras, conforme a derecho, lo hemos solicitado. Entonces, imagínate si realmente hay una verdadera igualdad. Es una discriminación total las mujeres que buscamos un bien común, que somos pro vida, a que las mujeres feministas con esas ideas radicales, antiderechos, negacionistas de la ciencia. Entonces, por eso es que los invitamos a que acudan el día 25 de abril a las 10 de la mañana en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esperemos que para ese entonces tengamos alguna respuesta por alguno de los ministros, que sí nos reciban para que escuchen la parte profesional en contra de este fraude científico, porque Sonia Bácaro, sus estudios científicos que no tienen nada de científicos, Garipa y el doctor Alejandro Mendoza, junto con la Asociación Garipa, descubrieron el fraude, el plagio que hay en sus libros de esta señora Sonia Bácaro, que dice acuñar el término de violencia vicaria. Es muy grave que se estén legislando leyes a base de un fraude científico y un plagio. Bien. Dicho eso, Zaharet, es importante recalcar que los mecanismos para poder instalar este tipo de ideologías que va a generar el caos, exacerbar las contradicciones y fomentar la lucha ya no de clases, sino de sexos o de géneros, es justamente esta clase en el poder judicial, en el sistema de justicia. ¿Cómo es en México? ¿Cómo ha habido o cómo se están dando las capacitaciones en perspectiva de género? Porque eso es la partida. Primero es engañar a la población con que esto de la perspectiva de género es de beneficio, y luego pasamos a otros antojitos, como es el caso de violencia vicaria. Ahora, la identidad de género en México también ya está aprobado, si no me equivoco. Entonces van dinamitando de a pocos, pero desde el Poder Judicial, coludidos con los ministerios de la mujer, por ejemplo. ¿Cómo funciona esto, doctor Rodolfo? No alcancé a escuchar la pregunta, perdón. Sí, te mencionaba de que, por ejemplo, en el caso de Perú, es el Poder Judicial que instala este tipo de ideologías con los mecanismos jurídicos, inclusive creando jurisprudencia, porque van primero por la jurisprudencia, ¿no? Es decir, acá hemos encontrado un caso específico que tiene que ver, y miren el drama, y pasamos a legalizar una ley con respecto a la identidad de género, por ejemplo, que es lo que están ahora mismo promocionando en Perú. ¿En México ya es legal? Ya el tema de la identidad de género ya se legisló en México. Aquí en el estado donde yo vivo, que es Jalisco, en realidad no fue ni el Poder Judicial ni tampoco el Poder Legislativo, sino fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien solicitó a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación que se estableciera que mi Código Civil, mi ley del registro civil, es inconstitucional y discriminatoria presente por el tema de identidad de género, lo cual ocasionó que la Suprema Corte validara eso y ordenara al Congreso del Estado de Jalisco a que legislara definitivamente el tema de identidad de género, el cual, pues actualmente, ya incluso siendo niños, también así lo establece, ¿no? Que los niños, sin el consentimiento de sus padres, puedan acudir al registro civil y decir que se autoperciben y autodenominan de alguna manera, y el registro civil no les podrá negar, pues, su nueva identidad de género. Incluso se pueden ya cambiar el nombre. Anteriormente, para cambiarte el nombre o el apellido requerías un juicio, ¿no? Ahora no. Ahora te dicen, te quieres cambiar el nombre, los apellidos,
te los cambiamos. Oye, pero el tema de identidad, el tema de dónde pertenezco, pues ya no importa. Dice, no, importa más cómo te autopercibas y autodetermines que tu origen biológico, porque eso nos interesa más y es un gran crimen que incluso, lamentablemente, antier, hace 2 días, en el Congreso Federal, también se acaba de aprobar las llamadas terapias de conversión, la prohibición, y tú dices, bueno, ¿qué son las prohibición de las terapias de conversión? Pues es completamente lo opuesto, ¿no? No conviertes a nadie, al contrario, tú afirmas el género biológico con el que nacieron, pero aquí, pues, lamentablemente le cambian el nombre, ¿no?, a terapias de conversión, y ya es delito en México que tú como padre, sacerdotes, pastores, psicólogos, maestros, etcétera, quieras orientar y reafirmar en el género biológico a un niño, niña o adolescente. De hecho, incluso es un agravante. Si es un niño o niño adolescente y tú eres padre, es un agravante. O sea, recibes una pena mayor si tú quieres orientar a tu hijo en temas de su biología. Claro, en realidad esto está demasiado cerca a mi país, cerca a Perú. ¿No? En el Perú se está generando jurisprudencia justamente para poder también legalizar esto de la identidad de género. Muchos grupos pro vida han estado protestando por los baños, es decir, porque en el baño internacional peruano se puso que en el baño de mujeres podían ingresar también las personas que se autoperciben mujeres, ¿no? Pusieron su grito al cielo, pero lo que no se dan cuenta es que en el Poder Judicial ya se está cocinando la identidad de género. ¿Dónde van por los niños? Van por los adolescentes, utilizándonos a las mujeres como con la palabrita género. Ese es el botón, ¿no? Género. Así. Automáticamente, identidad de género, ¿no? Y favorecimientos extremos hacia la mujer para generar la gran contradicción y la lucha de sexos y lucha de géneros, que es una teoría totalmente marxista, de nueva izquierda, están totalmente descubiertos, pero lamentablemente la información no llega. Justamente para eso están los activistas, ¿no? Activistas como Malena, como Sajaret y también como el doctor Rodolfo, que definitivamente con toda su experiencia en derecho es sumamente importante que pueda informar a la gente lo que está sucediendo. Ahora, como pregunta final ya para poder concluir la entrevista, esta grata entrevista que me parece sumamente importante para el Perú, para Sudamérica, también para ustedes como mexicanos, para que finalmente por las redes sociales puedan repartir esto y a una sola voz el día 25 de abril puedan protestar justamente en contra de todos estos maltratos contra la infancia. Identidad de género, ley vicaria y todos los atentados que se hacen desde el Estado hacia la infancia y hacia la igualdad ante la ley. ¿Qué otro aspecto en el Estado mexicano utiliza, o mejor dicho, instrumentaliza esta palabra del género con respecto a estas nuevas ideologías, doctor o Malena? ¿Qué otra cosa es que nosotros de pronto no está dentro de nuestro radar como peruanos? ¿No? Ya acabamos de descubrir que la identidad de género, que acá se está cocinando muy bien a través de la jurisprudencia peruana, vicariato, ya hace rato tenemos la modificación de la ley 3036-4, con una modificación que es mucho más agresiva en favor de la mujer, con la idea de que las mujeres siempre somos víctimas. Cuando en el Perú existe una cárcel para mujeres que se llama Santa Mónica, donde recluyen a mujeres que cometen delitos, y delitos graves, desastrosos para la sociedad. Hombre o mujer pueden cometer delitos, pueden asesinar, pueden maltratar, y la alienación parental, comprobado con las estadísticas a nivel de Sudamérica y seguramente también con las estadísticas de España, la alienación parental y los maltratos a la infancia siempre recaen sobre la madre con mayor porcentaje. ¿Algo más que quisieran agregar, por favor? Mira, yo sí quisiera decirte, esto, como te dije, por más aberrantes que veas las leyes, las van a estar haciendo. No sé qué vaya a pasar, ojalá tuviéramos una bola de cristal, pero bueno, hay que ver al pasado. Y yo esto lo estoy comparando con el nazismo. El nazismo también fueron leyes aberrantes. El judío era el malo
del que era el que todos los males que tenía el alemán era gracias al judío, ¿no? Entonces, nacer judío en esos momentos en Alemania era tener la cámara de gases en el futuro. Aquí ahorita en toda Latinoamérica y yo creo que ya Europa, algunos países se salven, pero casi todos, va a ser lo mismo. Nacer hombre va a ya traer tu estrella amarilla diciendo hombre en vez de judío, porque tienes una cárcel en el futuro, a menos que te percibas mujer. Es lo que están haciendo, es lo que se está promoviendo, por más aberrantes y absurdas que parezca. Claro, en aquella época del nazismo se pudo, porque muchas naciones pudieron apoyar a la contraparte, a los que estaban en la defensa, ¿no? Aquí nosotros, pues estamos contra un monstruo y no vemos un país que nos pueda defender porque todos los países están infectados con lo mismo. Pero bueno, a veces me da un poco de esperanza ver que se pudo contra el nazismo, se pudo contra la segregación racial, se pudo contra la Inquisición, que eran instituciones que ya estaban y que eran muy poderosas, y en su momento se pudo. Entonces yo creo que esto que es antinatura también se va a poder, pero tiene que venir de toda la sociedad, y desgraciadamente la sociedad lo están aleccionando, adoctrinando sobre esto, que también como borregos dicen, sí, las mujeres somos víctimas, hasta los hombres también dicen, pobres mujeres, hemos sido no sé qué. Entonces ya están totalmente así, y los que no están muy cómodos en su sofá y no quieren salir de su zona de confort. Y esto tiene que venir de la sociedad. Claro, cuando ya todos tengamos el agua hasta acá, o a todos les pase algún ser querido. Solamente así van a reaccionar. Sí, Malena, recalco lo que mencionas con respecto a la deconstrucción, que es la teoría marxista, ¿no? De construir al hombre, a la mujer, y para eso se han creado las nuevas masculinidades. Seguramente ustedes en su país lo han escuchado. Sajeret, ¿algo último? Sí, Vero, muchísimas gracias por la invitación, antes que nada, y pues también decirles a los compañeros que se unan a esto. Hay mucha gente que siguen dormidos, que no tienen idea de lo que se está legislando, ni en sus entidades. Bueno, si hasta los diputados y senadores que llegamos a platicar con ellos no sabían ni lo que habían firmado, lo que habían votado, pues entonces, ¿qué nos podemos esperar de la sociedad en general? Por eso los estamos invitando a que nos acompañen el día 25 de abril a las 10 de la mañana en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Y si los ministros no nos reciben, no quieren escuchar el otro lado de la moneda, a expertos en contra de esta ideología profesionales, pues serán los futuros traidores de la nación, de la niñez, de las familias y la presunción de inocencia. Y en sus manos pueden mancharse de sangre por adolescentes o niños que no quieran regresar con sus madres agresoras y pueden hasta suicidarse. Y ya tenemos el caso de una jovencita que estaba pidiendo auxilio, que se llama Jacqueline, no me acuerdo de su nombre, en su cuenta de X, te voy a pasar el link para que veas la desesperación de esta adolescente de 17 años, pidiendo a gritos apoyo de que no quería regresar con su madre agresora, y el tío y la familia y la pareja en turno de esta señora, y no le hicieron caso, no la escucharon, porque para ellos el que un menor hable o señale a su madre como agresora, el feminismo o estas ideologías dicen que es el síndrome de Estocolmo, pero el colmo es que no escuchan a los menores. Pero si fuera al revés, entonces sí se le van con todo al padre varón, ¿verdad? Entonces, por eso es que les podemos decir a todas estas ideologías, a estos movimientos feministas y sobre todo a los ministros, que jamás contarán con nuestro silencio. Mientras que nosotros, Dios nos dé la fortaleza y sea para la gloria de Dios, vamos a alzar la voz. Pero necesitamos que despierten la ciudadanía, que se unan. No es cuestión de egos, no es cuestión de nada. Aquí no debemos de ver pues logos o lo que sea, sino que es unirnos para darle voz a la niñez que está totalmente en peligro con estas ideologías. Muchas gracias. Algo último, doctor Rodolfo, para ya retirarnos. Claro que sí. Lamentablemente en México, como decía la señora Malena,
Se va a instaurar una dictadura feminista. Lamentablemente en materia política no tenemos ninguna candidata ni de derecha, no se va a defender la vida, no se va a defender la libertad. Las dos candidatas van a instaurar también aquí el Ministerio de la Mujer, ese es el principio. Van a elevar a categoría constitucional la Fiscalía de la Mujer. Te está cortando, Rodolfo. Sí. Sí. Bien, muchísimas gracias de verdad a los tres. Extraordinaria información. Su función será sí, es la señal. Muchas gracias, Vero. La señal. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy día. Hasta el próximo miércoles, 5 de la tarde, en nombre de la ley, vía Canal B. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.